Hola a todos, este día vamos a estudiar un poco acerca de las distribuciones de probabilidad. Como le estamos dando seguimiento a lo que es el estudio de la probabilidad, tenemos que recordar algunos términos o conceptos muy importantes. Por ejemplo, ¿qué es probabilidad? La probabilidad es la ocurrencia, ¿verdad?, de que puede o no puede suceder en un determinado momento. Un experimento aleatorio estudiado. Ok, la estadística en investigaciones hace uso de lo que es los conceptos de experimento y eventos. ¿Por qué? Porque un experimento puede ser la medición, por ejemplo, de cuántos fumadores hay en una sala de conferencias en una oficina, por ejemplo. Ok, cuando nosotros decimos el experimento, el número de fumadores, yo debería de estudiar a toda esa población o personas reunidas en ese ambiente y hacer el cuestionamiento, ¿verdad? ¿Quiénes son los que fuman? Porque posiblemente en ese momento no estén fumando y no se les identifica como fumadores. ¿Okay? El experimento es la medición de cuántos fumadores hay en esa sala. Pero un evento pudiera ser, ¿verdad?, fumadores casuales o fumadores permanentes. Y entonces ahí yo hago la distinción de ambas situaciones. La probabilidad es un mundo incierto, le vamos a llamar así, y por eso es que cuando se dan situaciones aleatorias no controladas, tenemos la necesidad de poderlas explicar basada en una distribución de probabilidad. Aquí vamos a ver nosotros que en esta unidad las distribuciones de probabilidad nos van a ayudar a calcular y asignarle esos valores de probabilidad a esos sucesos estandarizados. ¿Ok? Porque lo que queremos es facilitarnos la predicción de lo que puede suceder. Cuando a usted le dicen, mira, hay un 50% de que va a llover, pues usted se prepara. Lleva por cualquier cosa su paraguas o su sombrilla. Y entonces usted ya va en mente, ¿verdad?, que hay una posibilidad de lluvia. Pero si usted le dice, mire, un 3% de probabilidad de lluvia, usted dice, pues no es probable. Usted asocia ese número, esa cantidad, a una posibilidad. Entonces, las distribuciones de probabilidad, al igual que la probabilidad pura, nos vienen a facilitar esos cálculos. ¿Ok? En la teoría de probabilidad y estadística, nosotros vamos a utilizar distribuciones de probabilidad. ¿Y qué son esas distribuciones de probabilidad? Bueno, diferentes autores, científicos estadísticos, han diseñado, ¿verdad?, aquella lógica de cómo vamos a manejar nosotros un entorno de un experimento. Y para ello diseñaron varias distribuciones de probabilidad. Nosotros estudiaremos las principales, ¿verdad?, que son las más útiles y, valga la redundancia, utilizadas en nuestro medio para poder tomar en cuenta la probabilidad. Aquí he puesto yo el dibujo de algunas de ellas. La distribución normal. La distribución normal es quizás la más importante que toman todos los autores y en nuestra realidad, ¿verdad?, laboral, ¿verdad?, porque es más fácil. Pero de ella depende lo que es la T-Student y la chi cuadrada, que son variaciones especiales de la curva normal. Ya vamos a conocerlas para que tú no creas que es algo antojadizo. ¿Ok? ¿Qué es una distribución de probabilidad? Nosotros vamos a referirnos a un resultado posible, estandarizado, mediante la adecuación de los datos o las variables que se están manejando, ¿verdad?, a un estándar, ¿verdad?, ya diseñado por estos autores, como lo había explicado anteriormente. Quiere decir que nosotros vamos a evaluar el comportamiento de la variable y vamos a asignarle cuál de las distribuciones es la que me va a favorecer a mí calcular lo que es la probabilidad de un cierto suceso. ¿Ok? Nosotros vamos a también delimitar intervalos de valores, porque no es la totalidad, ¿ok?, sino que ciertos rangos de valores que me van a hacer esa medición precisamente de probabilidad. Ahora,
Como estamos usando la palabra variable, tenemos que recordarnos que las variables son discretas o continuas, y eso ya lo habíamos estudiado. Para empezar, nosotros le vamos a explicar, ¿verdad?, lo que es la probabilidad para una variable discreta, pero le vamos a dar continuidad en lo que es las distribuciones de probabilidad. Ok, veamos, ¿por qué es importante que nosotros estudiemos estas distribuciones de probabilidad? Cuando las distribuciones nos permiten a nosotros asignar un valor, eso lo podemos hacer más general a un conjunto de valores. Quiere decir que cuando medimos un evento y su probabilidad de ocurrencia, estas distribuciones me van a dar a mí la facilidad para poderle asignar, ¿verdad?, el valor y la proporción adecuada, ¿verdad?, de lo que se va a dar, el éxito de que suceda o no esa situación. Por ejemplo, dice, en el estudio del progreso de una empresa, yo puedo decir una empresa está aumentando su producción, aumentando su capital, aumentando las ganancias o, contrario, disminuyendo, porque lo voy a ver asociado a un porcentaje. En ese sentido, entonces, nosotros tenemos que ver que si el experimento es cuantificable y medible para poderle asignar ese valor de probabilidad. Con el estudio de las probabilidades, la estadística, ¿verdad?, ha hecho un boom en la actualidad porque permite de una manera estandarizada que los sucesos sean estudiados en forma generalizada. Pero el estandarizar significa así como después de la la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad?, y con lo que es la industrialización, pues que nos dice a nosotros, mire, la estandarización de las partes. ¿Qué es lo que vino a facilitar? Bueno, que la colocación de una pieza y la sustitución por otra de forma estándar me permite reparar un instrumento, un aparato, un vehículo, una pieza en general que sea importante para el funcionamiento de algo. Pero, ¿qué sucede si yo no estandarizo? Tengo que crear situaciones distintas para cada eventualidad, y eso no vamos a poderlo controlar. Quiere decir que nosotros tenemos que estandarizar comportamientos y identificar qué es los requisitos que me pide para poder yo utilizar una o todas y cada una de las distribuciones de probabilidad. Ok, ¿cuáles son los tipos de distribuciones que son más importantes en el campo de la probabilidad? Dijimos que hay varias, pero que nosotros vamos a estudiar las más importantes. Existen muchas, ¿verdad? Las más conocidas, las más importantes para variables continuas, en este caso, sería la distribución normal o de tipo gaussiana. Ya vamos a ver por qué le llamamos gaussiana. Para variables discretas, en el caso de la variable discreta, vamos a utilizar distribuciones binomiales, hipergeométricas y las distribuciones de Poisson. La distribución binomial supone únicamente dos resultados, falso o verdadero, sí y no, correcto o incorrecto. ¿Okay? En la hipergeométrica hay ciertas características que vamos a memorizar también para poder decir, puedo utilizar esa fórmula, esa distribución. Distribución de Poisson me pone como requisito, además de que tenga datos con análisis descriptivo, pero que me dicen que tienen que ser en promedio o relacionados con el tiempo o el espacio. Pero la distribución normal también presenta requisitos como, por ejemplo, conocer un valor promedio, una desviación típica para poder evaluar esas condiciones. Quiere decir que cada una de estas distribuciones tiene requisitos y formas, ¿verdad?, que me limitan su uso. Y es por ello que tenemos que aprendernos paso a paso qué es lo que vamos a hacer. Ok, vamos a empezar con la más importante y quizás la más general, que si la entendemos vamos a entender todas las demás. ¿Por qué? Porque me va a dar a mí la pauta de evaluación de los términos probabilísticos y las condicionantes que le tengo que poner a cada uno de ellos.
¿Por qué se le llama la más importante? ¿Por qué se le llama normal? ¿Y por qué le asignamos esa palabra estandarizada? Ok, dice que Carl Friedrich Gauss fue el inventor, ¿verdad? O creador de este tipo de distribución. Realmente han habido muchos investigadores y acordémonos que siempre hay uno que patenta las situaciones, ¿verdad? Pero a él se le denomina, ¿verdad?, la creación de la campana de Gauss y el uso en su distribución normal. ¿Qué es lo que nos pide la distribución normal? Bueno, lo primero, que tengamos un valor promedio o media aritmética. Ya habíamos visto que podemos representarlo como la letra mu o la letra x barra, ¿verdad? Porque son las condicionantes que nos dicen si es una población o si es parte de ella o muestra. Y de la misma manera la desviación estándar, que podemos representarlo con el signo de sigma o S, siempre y cuando distingamos población o muestra. Gracias a estos dos parámetros, media y desviación típica, nosotros vamos a poder asociar a la campana de Gauss una ecuación que nos va a permitir calcular lo que es la probabilidad de un experimento determinado. Ok, ahora, como decíamos, vamos a utilizar lo que es la campana de Gauss. La campana de Gauss es esta figura, ¿verdad? No te preocupes si no puedes hacerla, ¿verdad? Es simétricamente, pero vamos a suponer que bajo esta campana están agrupados todos los datos y que aquí vamos a poner el valor promedio o media aritmética en su parte central y que con ello vamos a dividir 50 y 50% de todos esos individuos que estamos estudiando en un determinado momento. Ok, la campana de Gauss tiene una forma compleja, una fórmula compleja. La forma tal vez la veas estándar, pero esa campana, además de ser compleja, le presenta a uno la característica de estas colitas, ¿verdad?, que pueden ser un poquito más amplias o más bajas. Esta campana, que puede tener una forma alta o baja, ¿verdad? Y estas líneas que me van a determinar a mí las zonas de evaluación hacia un lado, centrales o hacia el otro. Ok, quiere decir que nosotros de esta distribución se van a desarrollar otros tipos de distribuciones. ¿Por qué? Porque cuando digamos ustedes estudien, esta va a ser más baja y las colitas más amplias o más anchas. Pero cuando digamos la chi cuadrada o ji cuadrada, se va a mover esta pancita hacia un lado y me va a dejar una panza mucho más grande de un lado y más larga del otro. Quiere decir que no va a ser simétrica. Quiere decir que estas fórmulas que nosotros manejamos en este momento las vamos a comprender a través de los ejercicios. No te preocupes. Ahora, lo importante de la distribución normal es que tenemos que estandarizar los valores y para ello nosotros vamos a utilizar esta fórmula. El valor z o valor estandarizado va a ser la medición de cada una de las variables comparada con su media aritmética y evaluada con la desviación típica. Para ello vamos a utilizar una tabla de datos y esa tabla de datos para todos ya es conocida. En el cálculo de la muestra se utiliza mucho, ¿verdad? Porque son cálculos de probabilidades. Vamos a verlos en los ejemplos, qué significado tiene el valor z y los valores asociados de probabilidad para cada uno de ellos. Lo importante de ello es lo siguiente. Ok, ¿para qué me va a ayudar estudiar la distribución normal? Algunos ejemplos donde puede darse una distribución normal son el efecto de un medicamento o de un fármaco en un individuo, qué tan eficiente puede ser en un lapso de tiempo determinado. Otro ejemplo podría ser el cambio de temperatura en una época del año específica para poder comparar y poder predecir lo que puede ocurrir, así como habíamos mencionado el ejemplo de una lluvia. El cambio de caracteres morfológicos como el peso de la estatura de un grupo de individuos, porque cada uno tiene características especiales. No te impacientes, vamos a ver algunos ejemplos en estos momentos.